Muy buenas noches a todos, mis amados hermanos en Cristo. Es para mí un gozo muy grande y un privilegio que me hayan dado la oportunidad de compartir en esta noche la palabra de Dios. Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir hoy, sería De ángel a demonio. Hace un tiempo atrás, una persona, estando charlando, me preguntaba, ¿existe el diablo? Y junto con esa duda que esta persona tenía, pregunta, ¿y quién creó a Satanás? Y vamos a ver algunos versículos en la Biblia donde se nos aclara este tema, donde hay abundantes citas bíblicas que confirman la realidad de este personaje, Satanás, el demonio, el diablo, la serpiente antigua y tantos nombres más que se le dan. Para ello vamos a ir primeramente al libro del profeta Isaías, el capítulo 14. Libro del profeta Isaías, el capítulo 14. Y dice así la palabra de Dios. Y la primera frase del versículo está entre signos de admiración. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios no creó a los demonios ni a Satanás, sino que fue una consecuencia de su altivez, de su soberbia, de su orgullo. Era uno de los ángeles más privilegiados y reconocido por su belleza en el cielo. Era algo muy especial, pero Dios tuvo que arrojarlo, echarlo de su presencia para que realmente ya no sea más un ángel de Dios, sino que realmente sea el príncipe de los demonios. Existe también otro pasaje en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 28. Y nos habla de la característica de este ángel tan especial antes de su caída, de su acto de rebeldía ante la presencia de Dios. Quiso hacerse semejante a Dios. Repito, Ezequiel capítulo 28, versículos 15 y 16 dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Sí, este ángel perfecto
justo, como dice acá, fue creado perfecto por Dios, pero no es lo que es ahora por creación de Dios, sino por rebelarse ante la autoridad de Dios y quererse hacer como Dios. Volvemos a leer el versículo 15 de Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17 dice, y este es el motivo por el cual ahora es un demonio y no un ángel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Una de las características de este ángel que tenía cierto grado de preeminencia en el cielo, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se menciona como características de este ángel antes de su caída como un ser de presencia hermosa, lleno de sabiduría y también luminoso. Está hablando a causa de tu esplendor. Por eso pusimos este título, de ángel a demonio. Dios no lo creó a Satanás, creó un ángel hermoso, precioso, que se destacaba en los cielos, pero Dios tuvo que arrojarlo de su presencia y se convirtió por decisión propia en un demonio. Vamos a observar ahora en el Nuevo Testamento la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Y podemos leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Y dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás es alguien que está al acecho para atacar. Y dicen, ¿a dónde están nuestros verdaderos enemigos? Explica esto claramente el apóstol Pablo en la porción de la Biblia donde se nos habla de la armadura del cristiano, de la armadura para defenderse de qué, de lo que viene a continuación. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo nos exhorta, nos alienta y nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. O sea, Satanás, el diablo, es el líder, pero hay diferentes de grados jerárquicos, como lo hay en el ejército, demonios de diferente rango y de diferente poder. Por eso acá se nos dice que debemos tomar
toda la armadura del Señor frente a esta lucha espiritual en un enemigo que habita en las regiones celestes. Ellos están continuamente tratando de hacer alguna zancadilla, tratando de tentarnos, tratarnos de hacer alejarnos o de hacernos dudar de la palabra de Dios. Allí es su campo de acción. Y una de las características de este enemigo es que es un mentiroso. Hay algo que el Señor Jesucristo explicó con respecto a esto, y Él habló de algo que realmente nos llama poderosamente la atención. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, el versículo 29. Mateo 8, versículo 29. Acá nos encontramos con que el Señor está respondiendo a dos demonios. Dice, y clamaron los demonios diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y miren la pregunta que le hacen estos demonios al Señor Jesucristo. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, partimos de una realidad, que los demonios tienen un perfecto conocimiento de la autoridad de Dios. Creen en Dios, pero siguen viviendo como demonios. Y saben que ya han sido juzgados y condenados y saben lo que les espera. Por eso hacen estas preguntas. ¿Has venido acá para atormentarnos? Saben que van a tener que pasar tiempos de tormento y le preguntan al Señor, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Satanás y todos los demonios juntos que le siguen, que son todos ángeles caídos, saben perfectamente que ya tienen la derrota sobre ellos, que ya han sido sentenciados a juicio y que les espera una eterna condenación. Pero en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, el anciano hace una declaración que realmente pacifica nuestros corazones y nos confirma en la fe de nuestro Señor Jesucristo frente a las tentaciones y frente a aquellas maquinaciones que el Señor tiene contra el pueblo de Dios. Y dice así el anciano Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, el versículo 13, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y algo que subrayamos de lo afirmado por el anciano apóstol Juan. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que en Él somos
más que vencedores. Como decíamos hace semanas atrás, la victoria para el cristiano no es una meta a donde tenemos que llegar. La victoria para todo hijo de Dios es algo que comenzamos a vivir desde el momento en que nos entregamos a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Desde ese preciso momento somos más que vencedores. Como dice acá la palabra, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a leer versículo 2 al 4. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Con qué nos encontramos aquí en este pasaje? Con que Satanás será arrojado de los aires donde está actuando ahora a la tierra y se encarnará en alguien que lo conocemos como el nombre de el anticristo o la bestia. Acá nos encontramos con otra característica de Satanás y con otro nombre que se le da, que es el dragón. Dice al final del versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? Al anticristo. ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Cuál es el tiempo histórico para que esto se realice? Será una vez que la iglesia sea arrebatada. El Señor Jesús viene a los aires para arrebatar a su pueblo. Los que han fallecido y han dormido en Cristo serán resucitados, y nosotros, los que vivamos en ese momento, todos juntos seremos arrebatados con Él en el aire, para que recién en ese momento toda la iglesia, o sea, el pueblo de Jesucristo, va a ser reunido en torno a su persona. Arrojado en tierra, se encarna en el anticristo. Usará el cuerpo de este hombre para manifestarse durante 7 años, en 2 periodos bien marcados y definidos de 3 años y medio cada uno. El Señor Jesucristo, hablando de esto, en Mateo 24, el versículo 8, denomina a los primeros 3 años y medio como principio de dolores, y los últimos 3 años y medio antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra para reinar por 1000 años, dice que es la gran tribulación. Primero 3 años y medio, principio de dolores, y a los últimos 3 años y medio, que serán los más terribles que ha vivido la tierra desde su historia, serán, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Mateo 24, 21. Podemos leer también Apocalipsis capítulo 12, el capítulo anterior, y dice
el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y versículos 12 y 13 leemos: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás conoce cómo será su fin y cómo está destinado al juicio eterno de parte de Dios. Y en el versículo 9 nosotros encontramos, como decíamos recién, la cantidad de nombres que le fueron dados a este personaje, a este demonio. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, primero, luego diablo, luego Satanás, el cual engaña al mundo entero. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 lo menciona como padre de la mentira. Y dicen, y fueron arrojados con él. Sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 13 leímos, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. De esto, si el Señor lo permite y no viene antes, vamos a hablar el domingo por la noche, si el Señor lo permite. Así que, echado de la presencia de Dios, primeramente, su actual campo de acción es en los aires. Allí está actuando con todos sus demonios, pero una vez que la iglesia sea arrebatada y esté con Cristo en los cielos, simultáneamente sucede algo. La iglesia es levantada para estar en los cielos con Cristo por toda la eternidad, pero Satanás es arrojado a la tierra y se encarnará, usará para manifestarse, porque es un espíritu, el cuerpo del anticristo o de la primera bestia, que actuará durante 7 años y luego serán arrojados al lago de fuego y azufre. El infierno todavía no ha sido inaugurado. El lago de fuego y azufre es el infierno. Este todavía no ha sido ocupado. Serán recién ocupados cuando el anticristo y el falso profeta sean lanzados allí. Y luego también, como ya vamos a ver en otros párrafos de la Biblia, Satanás y los demonios. Una vez que se terminan los años de lo que podríamos denominar los 7 años de la tribulación, terminando con la gran tribulación, una vez que se cumplan esos 7 años, el Señor Jesucristo viene con su iglesia para reinar durante 1000 años. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20, y leemos los 3 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel
que descendía del cielo como la llave, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Satanás es un experto en mentiras y en engaños, para que engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nos llama la atención que Satanás o el demonio o la serpiente antigua no es, o el diablo, no es el espíritu más poderoso, porque acá nos encontramos con un ángel que descendió del cielo para encarcelar y poner en prisión al mismísimo Satanás. Significa que nuestro Señor Jesucristo, dentro de su ejército celestial, los ángeles, tiene a ángeles más poderosos que Satanás. Acá nos encontramos con esta realidad. Y este ángel dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Y esto sucederá durante 1000 años. Esto es lo que se conoce teológicamente hablando como el milenio. El Señor Jesús, después que haya pasado la tribulación, viene a este mundo, hará su asiento en Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos cuando Cristo venga a reinar sobre este mundo, tal como lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 14, vendrá a reinar sobre este mundo. Ahora, en este reino milenial no van a ser afectados los que entren al milenio por las estrategias de Satanás, porque Satanás va a estar atado. Los demonios van a estar aprisionados y no van a tener libertad para actuar durante este tiempo. Pero al final del milenio, Satanás encabezará la última rebelión, a pesar de todo lo que estuvo encarcelado, no cambió de parecer, siguió siendo demonio y como demonio encabezará la última rebelión que se le conoce, encarcelado en el abismo por 1000 años. Ahora, miren lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo
y los consumió. Este será el destino final de Satanás y todos los demonios. Este será su destino final. Pero es necesario que nosotros también repasemos en esta oportunidad unas palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, versículo 41. Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 41. Está hablando el Señor Jesucristo y hace la siguiente revelación, que es bueno que la tengamos muy presentes. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es la realidad de esto? Que el lugar de tormento, el infierno, no fue creado para los seres humanos, sino que dice algo muy concreto: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Charlando también hace un tiempo atrás con una señora, me decía: yo no puedo que Dios sea un Dios de amor y haya creado el infierno para condenar a las personas. Entonces tuve que hablarle que Dios es perfecto en justicia, que ese infierno no ha sido creado para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles, para el diablo y sus seguidores. Pero también irán a ese lugar, el lago de fuego y azufre, o sea, el infierno, todos aquellos que nieguen al Señor Jesucristo como Señor. Todos aquellos que cierren su corazón a Cristo y no reciban a su Hijo como su Salvador y Señor, van a ir al mismo lugar donde van a estar Satanás y todos sus ángeles. Por eso es necesario que si alguien nos está en este momento sintonizando o nos está escuchando, se haga la siguiente pregunta: si está preparado para el encuentro con Dios. Dios, en su amor y en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para luchar contra el pecado, para luchar contra la muerte, para luchar contra Satanás y todos sus ángeles, y los derrotó cuando él triunfante se levantó de la muerte y resucitó. En esta hora estamos hablando de un Cristo vigente, de un Cristo real, de un Cristo poderoso, de un Cristo que realmente nos hace participantes de su gloriosa victoria. Una vez que Cristo terminó su obra aquí en este mundo, ascendió a los cielos, triunfante, vencedor, y le tenemos allí en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros, igual que Dios Espíritu Santo, frente a las permanentes acusaciones de Satanás que él hace a lo que somos parte del pueblo de Jesucristo. Yo pregunto a todos
los que están escuchando en este momento. ¿Tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador? ¿Le has recibido personalmente en tu corazón? ¿Le has pedido el perdón de tus pecados, sabiendo que lo único que puede limpiarnos de nuestros pecados es la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario? Y sepas esto, el Señor Jesucristo tiene un cielo maravilloso preparado para todos aquellos que hemos confiado en Él, pero también para aquellos que rechacen a Cristo y no quieran saber nada con Cristo y fueran incrédulos ante el mensaje de Jesucristo. Está preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Por eso digo a alguien que pueda estar escuchándonos y tiene dudas con respecto a su salvación, o tenía dudas con respecto a Satanás y al infierno, que esto es una realidad, porque lo tenemos en la Biblia, y Dios no es hombre para que mienta y haga y diga promesas que luego no cumpla. La palabra de Dios es fiel y verdadera y digna de todo crédito. Vamos a pasar al libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 10. Esto está confirmando lo que nosotros estamos diciendo. Reitero la cita bíblica para que podamos compartirla juntos. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino que les espera también a aquellas personas que todavía no han abierto su corazón a Jesucristo y han creído en Él de todo corazón. Este será el fin que les espera, lo dice la palabra. Seguimos avanzando, versículo 11 de Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ninguno se salvará por sus obras, sino por la obra de Cristo, pero todos van a ser condenados por sus obras malas y pecaminosas. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es a donde van las almas que mueren sin Cristo, irán a este lugar, al Hades, temporalmente, hasta que suceda esto. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno de los que murieron sin Cristo
van a tener su juicio y serán condenados. Dice 14 del capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nos encontramos con esta realidad. El lago de fuego y azufre, el infierno, no fue creado para el ser humano. Dios en Cristo hizo provisión para que ninguno se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y si esto hacen, serán librados de esta condenación. Pero si no lo hacen, hay una sentencia de condenación eterna, y todos aquellos que no han creído en Cristo ni le han abierto su corazón serán lanzados al fuego eterno en este lago de fuego que se menciona aquí en las Escrituras. Por lo tanto, si usted tiene dudas en su corazón o si realmente es consciente de que no pertenece a Cristo, yo le digo que usted está en problemas, porque si Cristo le quitara la vida en este momento, realmente usted estaría en serios problemas, porque ya no tendría oportunidad para salvarse. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Por eso, si algún amigo se encuentra en estas condiciones, le invito para que en esta noche tome la decisión más importante de su vida. Por eso decimos, cuando Cristo muere para ser nuestro Salvador, ¿para salvarnos de qué? Bueno, pero de esto justamente que nos confirma la Biblia, de lo que les espera a todos aquellos que mueren con el corazón sin limpiar y cerrando sus vidas a la palabra del Señor Jesucristo, la palabra del Evangelio. Vamos antes del libro de Apocalipsis está el libro de Judas. Y vamos a leer, es un libro de un solo capítulo. Y miren cómo confirma y armoniza con las otras escrituras que hemos estado leyendo. Judas, el versículo 6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otra revelación importantísima: no todos los demonios están sueltos para que actúen acosando a las personas y poniendo trampas para el pueblo de Cristo. Acá nos habla de demonios que están en prisiones y que Dios los tendrá en ese lugar hasta que sean lanzados al lago de fuego y azufre, de donde no saldrán nunca jamás. Ese será el destino final de Satanás y de todos los demonios y de todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo. Lo leemos nuevamente y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Dónde y cuándo? En el gran trono blanco.
donde el juez que habrá de juzgar será el mismo Señor Jesucristo. Esto es lo que nos muestra la palabra. Con respecto a nosotros, que somos parte integrante del pueblo de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 6, y está hablando en esta ocasión de los litigios entre hermanos delante de los incrédulos, y les exhorta a que no es bueno de que se peleen entre ellos y tengan juicios entre ellos, entre hermanos en Cristo. Y entre las cosas que le dice está esta realidad que nos confirma y nos privilegia a todos aquellos que somos hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios capítulo 6, el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Saben qué revelación nos está haciendo acá el apóstol Pablo? Que todos aquellos que formamos parte del pueblo de Jesucristo, todos aquellos que formamos parte de la esposa de Cristo, vamos a estar con Él, vamos a reinar con Él y vamos a juzgar a los ángeles caídos, o sea, a los demonios. Aunque ahora en este tiempo seamos tentados por el demonio o por los demonios, tenemos que decir esto y subrayarlo. Nadie que sea un verdadero hijo de Dios puede ser poseído por el demonio. Sí, puede ser influenciado por el demonio, pero nunca poseído, porque en nosotros vive Dios Espíritu Santo. Y todos aquellos que tengamos el sello del Espíritu Santo con nosotros y que hemos sido realmente desde ese día, desde el día que fuimos sellados, fuimos ungidos y fuimos bautizados por el Espíritu Santo de Cristo. Nosotros no solamente tendremos el privilegio de reinar con Cristo, estar con Cristo por toda la eternidad, sino que habremos de juzgar a los ángeles caídos. ¿No le parece extraordinario que el Señor nos vaya a tener en cuenta para esta difícil misión? ¿Cómo será? No sé, no tengo idea. Pero lo que sí el apóstol Pablo confirma, que nosotros reinaremos con el Señor y habremos de juzgar a los ángeles que cayeron. Maravillosa porción de la palabra, enorme privilegio y gloriosa esperanza es la que nos sostiene, mis queridos amados en Cristo. Y quisiera terminar, porque ha llegado ya el tiempo, con un párrafo de la Biblia que podríamos, pienso que quizás decirlo de memoria todos nosotros. En capítulo 8 de Romanos, el versículo 37 dice así. Romanos, el capítulo 8, el versículo 37 dice así. Antes, en todas estas cosas, somos, no que seremos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a leerlo todos juntos, donde quiera que estemos. Vamos a repetir esta frase y con esta frase en esta noche nos iremos a descansar pensando en la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo
y en la certeza de la victoria que tenemos contra Satanás y todos los demonios juntos. Dice Romanos 8:37. A ver, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios bendiga su palabra.